Y hoy nuestra primera conversación en el programa Hoy por Hoy Teruel va a tener que ver con los parques de renovables. Como saben, la provincia de Teruel parece en muchos casos un bocado exquisito para las empresas que están instalando bien parques eólicos o fotovoltaicos hay también voces que están contestando cómo lo están haciendo. Hay un eslogan recurrente y recurrido y necesario que es energías renovables sí o renovables sí, pero no así. Y es algo que vuelve a insistir en ello el movimiento ciudadano Teruel Existe, porque está viendo peligrar otra zona natural importante como es la que se encuentra entre Camarillas y Aliaga. Concretamente, el movimiento Teruel Existe dice que esto va a ser una invasión de parques eólicos y fotovoltaicos entre esas dos localidades y han presentado alegaciones. Queremos conocer más de esta situación, concretamente de este proyecto que engloba varios digamos que parques, sería un gran macro parque eólico y fotovoltaico del que queremos saber más detalles con Mariano Tomás, que es miembro del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Mariano, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, parece que veis una situación muy delicada la que puede presentarse si esos proyectos eólicos y fotovoltaicos se materializan entre las localidades de Camarillas y Aliaga, por muchas razones que habéis analizado, ¿no? Sí, bueno, dentro de las muchas barbaridades que pretenden hacer con las energías renovables en la provincia de Teruel, yo creo que el caso de Camarillas es significativo y es uno de los más graves que quieren hacer, o sea, porque este super macro parque eólico y fotovoltaico que quieren hacer aquí, lo primero que han hecho ha sido fragmentarlo en varios proyectos para que así parezca que su impacto ambiental o el impacto paisajístico es menor del que realmente es. Uh-huh. Y primero voy a hablar de la magnitud de lo que es y luego de la riqueza del territorio donde lo quieren poner. Uh-huh. ¿Sí te parece? Sí, porque, Mariano, no hay cómo visibilizar las cosas. Vosotros ya habéis hecho, digamos que un paralelismo con cuántos campos de fútbol serían necesarios para conocer la extensión de este gran macroparque. Pues sí, una de las partes de este macroparque es una planta solar fotovoltaica que ocupa 300 y pico hectáreas, pero 300 y pico hectáreas son 450 campos de fútbol. Y además es que lo pretenden poner tanto al norte del pueblo de Camarillas. Bueno, Camarillas es un pueblo de menos de 100 habitantes, para el que no lo conozca, un pueblo precioso, con un valor paisajístico muy importante. Y tanto al norte como al oeste, a tan solo 200 metros de las casas del pueblo, a tan solo 200 metros, van a poner una planta solar fotovoltaica de una extensión de 450 campos de fútbol. A ver, ya no estamos hablando de estar a favor de las renovables o de estar en contra. Es que eso ahí no cabe. Uh-huh. Bueno, y aparte de esto, ya han presentado 5 parques eólicos también a poquísima distancia de Camarillas, o sea, a 1 kilómetro o menos. Son 5 parques que en total son 16 aerogeneradores y claro, todo fragmentado. Entonces, los parques eólicos se llaman, el nombre es Virgen de los Dolores, Virgen de Fátima, San Antón, Virgen del Campo y las Fuentecillas. Bueno, pues Virgen de los Dolores, desde luego, porque vaya si están levantando dolores de cabeza. Pero, sí, dime. Sí, vale. Y bueno, no contentos con esto, o sea, aparte, claro, no se trata solo de poner los parques eólicos o las plantas solares fotovoltaicas, que por cierto aún tienen que poner más, o sea, estamos hablando de lo que han anunciado, pero hay previsto de que pongan todavía más plantas fotovoltaicas y más parques eólicos alrededor de Camarillas. Pero es que ya en principio ya van a hacer 3 líneas de evacuación. Estamos hablando de líneas de evacuación que las torres tienen casi 70 metros de altura cada torre, o sea, 70 metros no son como los tendidos que
que vemos por ahí. Entonces, uno irá a la subestación de Mezquita de Jarque y los otros dos, la que evacúa el parque de Fuentecillas, irá a la subestación de Aliaga y la otra irá también a la subestación de Aliaga, pero por tramos subterráneos. Pero vamos, hacer una línea subterránea también supone un movimiento de tierras bestial. Claro, pero es que estamos hablando, Mariano, de una zona natural muy importante porque afectaría a las parameras de la Alfambra, al Geoparque del Maestrazgo, al Parque Cultural del Chopo, cabecera del Alto Alfambra, al Parque Geológico de Aliaga. ¿Estas cosas no se han tenido en cuenta o si todavía se podrían tener en cuenta para frenar en la medida de lo posible la magnitud de este proyecto energético renovable? Hombre, esperemos que se tengan en cuenta, para eso presentamos las alegaciones. Actualmente están en fase de información pública y se ha presentado el estudio de impacto ambiental. Pero claro, el estudio de impacto ambiental es un documento que presenta el promotor diciendo que aunque haya afecciones, pues que son compatibles. Pero, por ejemplo, de los 5 parques eólicos que van a poner, 4 de ellos son prácticamente colindantes con una zona de especial protección para las aves, donde además hay quebrantahuesos, zona protegida de quebrantahuesos y zona protegida de águila azorperdicera. Entonces, claro, pues ahí no, aunque no están dentro de la zona de especial protección para las aves, están a 200 metros. Hombre, y las aves no se están quietas. Quiero decir, ellos no se están quietas. Ellos no dicen, luego, hasta aquí podemos pasar. Claro. Luego, Camarillas es una potencia mundial en riqueza paleontológica, o sea, Galve y Camarillas son los yacimientos más importantes. Y para que nos hagamos una idea, dentro de los 450 campos de fútbol que quieren poner de la planta solar fotovoltaica es donde han aparecido los restos más importantes de dinosaurios de Camarillas. Justo allí hay, además, son ejemplares muy poco comunes los restos que han aparecido. Y ya para no hablar del impacto paisajístico. Claro, el impacto paisajístico pues es tremendo porque hay cataratas, hay cortados donde a su vez va el avifauna. Mariano, me imagino que sabéis qué empresa en singular o empresas en plural lideran este proyecto. Bueno, sí que lo sabemos, pero es que son empresas que se hacen, cada empresa se hace es proceso para cada uno de los parques eólicos o para cada una de las plantas fotovoltaicas. Y además, bueno, o sea, el nombre exacto ahora no lo sé, pero vamos, vale. Pero son empresas que se van pasando. Incluso las adjudicaciones se las pasan de unas empresas a otras porque hay un mercado terrible de esto. Sí, los fondos de inversión al final están detrás. Sí. Por ejemplo. Claro. Bueno, estamos hablando de un proyecto en concreto que se ha presentado, que está en exposición pública, que se pueden presentar alegaciones, pero hay también otros en otras comarcas de la provincia donde hay cierto miedo a que finalmente se materialicen. Es, por ejemplo, un caso el de la Sierra de Albarracín, del que vosotros también os estáis informando y estáis viendo, cómo atajar lo que sería, ese impacto paisajístico tan importante en una sierra que vive fundamentalmente de eso, del turismo y de la masa forestal impresionante que tiene por otra parte, ¿no? Pues sí, es que vamos, si siempre se han hecho las cosas regular, desde hace año y medio las cosas se hacen muy mal. Empezaron con los parques eólicos del Maestrazgo, que al lado de los pueblos del Maestrazgo pretendían poner eran 22 parques eólicos que además se evacuaban porque, claro, la energía que producen no es para nosotros, no es para la provincia de Teruel, ni siquiera para Aragón, es para llevársela a Cataluña o a la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Entonces, claro, en el Maestrazgo no cabía. En el Matarraña, que también quieren poner un montón de parques eólicos, evidentemente ahí tampoco cabe. El Matarraña, el 50% de los empleos de la comarca del Matarraña están relacionados con el sector turístico.
¿Cómo vas a poner ahí plantas eólicas o parques fotovoltaicos? Pues ahí tal. Y vamos, y si ya se atreven a tocar la Sierra de Albarracín, que esperemos que por lo menos el cogollo no lo toquen, pero es que ya quieren tocar Pozfondón, quieren tocar Peracense, quieren tocar Ojos Negros, poner parques fotovoltaicos por allí, y claro, nosotros ante esto lo primero que pediríamos es una ordenación seria y un empleo del dinero pues normal. O sea, ¿cuánto dinero se ha metido y en inversión y en desarrollo del castillo de Peracense y para ahora poner plantas fotovoltaicas y parques eólicos a 3 o 4 kilómetros de allí? Pues evidentemente la gente que va a ver el castillo no quiere ver parques eólicos ni plantas fotovoltaicas. El turismo está, y eso es en todos los foros lo dicen, el turismo está directamente relacionado con el paisaje. Si el paisaje es bonito, el turismo va. Si el paisaje es feo, el turismo no va. Entonces no podemos querer jugar a todo, querer jugar a gastarnos el dinero en... Ahora, por ejemplo, el proyecto Galáctica, hablando de todo un poco, pues y lo del Starlight de la comarca del Gurar, pues ahí quieren poner todos los parques eólicos de Camarillas. Incluso ahora han anunciado que ya ha salido el primer parque eólico en Puerto de Escandón. Todo eso va a afectar a todo el proyecto Galáctica y a todo lo del Starlight. Luego no podemos olvidarnos, Teruel es patrimonio de la humanidad. El Starline de la ciudad tampoco lo podemos romper con estructuras. Cuando hablamos de los aerogeneradores estamos hablando de los 100 metros de altura. Entonces es incoherente. O sea, los parques eólicos sí que caben y las plantas sí que caben, pero caben donde caben. La provincia de Teruel es muy, muy grande. Caben en muchos sitios y otros hay que dejarlos para el paisaje, hay que dejarlos para la agricultura, hay que dejarlos para desarrollar zonas industriales, pero no todo cabe en todos los sitios. Sin duda alguna. Nos ha encantado, Mariano Tomás, portavoz en este caso de Teruel. Existe Movimiento Ciudadano para los temas de energías renovables. Nos ha encantado, como decía, conversar contigo y conocer no solamente el caso que en este momento os ocupa en cuanto a la presentación de alegaciones, que es ese macro parque tanto eólico como fotovoltaico que se proyecta para Camarillas y Aliaga en esa zona, sino también cómo veis el futuro para otras comarcas como la Sierra de Albarracín. En fin, estaremos pendientes porque nos interesa el futuro de esta provincia y nos interesa sobremanera cuidar y proteger nuestro paisaje. Mariano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por vuestro interés siempre y seguimos en contacto.